la salida de la recta de meta. Y es una bajada espectacular porque se van metiendo marcha en la recta de meta. Llegas aquí a esta bajada y metes quinta, sexta y vas manteniendo el gas a medio abierto en la 1000, a fondo en la 600, hasta que llegas al punto más bajo de la bajada, a unos 250, y la moto se comprime absolutamente, las suspensiones, hasta el punto de que toca la quilla y parece que se hunde el mundo. La inercia que llevas te hace que te tragues el tanque y en este punto de aquí abajo es realmente espectacular, ¿no? Pasas esta curva y no ves ni una micra del asfalto, sino simplemente vuelves a enroscar el gas a fondo, y aquí viene uno de las zonas con dos saltos seguidos, que no se salta sino que se levanta la rueda y que se pasan por a 260, 270 el segundo salto, y que son muy espectaculares, suelen salir mucho en los resúmenes de la carrera, porque es muy espectacular. Después tenemos toda esta bajada que nos lleva a Quarter Bridge, si no me equivoco, porque los nombres de todas las curvas son complicadísimos y para un español, vamos, con memoria corta como yo, digo. Y la verdad es que a veces no sé ni dónde estoy por el nombre, aunque ya, gracias a Dios, sí que conozco la pista. Bueno, aquí ya podemos... Esto es braking. Aquí uno de los problemas que hay es que siempre que sales de parrilla de salida con el tanque lleno, hay mucha gente que en esta bajada, al final de la bajada, se pasa de frenada, porque vienes de dar una vuelta con el tanque prácticamente vacío, acabas de parar a repostar y te han medido 20 kilos de peso justo encima de la moto. ¿Qué pasa? Que llegas aquí, como no lo tengas en cuenta, no paras la moto, porque tiene la referencia de la capacidad de frenada de la moto anteriores, y llegas aquí y no la paras. No la paras y hay gente que se hace aquí un resto. Un resto largo. De aquí se gira a la derecha y metemos marchas. Segunda, tercera, cuarta, para llegar a Bradham Bridge, que es un puente, bueno, que se toma en segunda, que suele haber mucho público, y el asfalto está nuevo porque lo han asfaltado hace poco y no tiene mucha complicación. Sí que es delicada la salida, como vamos a ver ahora, porque la salida del puente tiene un poste justo delante, vas abriendo gas, la moto tiende a irse hacia afuera, derrapando un poco, y lo que tiene delante es justo la esquina del muro que separa la carretera de la casa que haya ahí o del terreno que haya, ¿no? Y entonces pues parece que vas directo al muro. Aquí se entra en segunda, más rápido de lo que parece, es una curva que se toma a 80-90, y entonces vas abriendo gas por esta zona, por donde vamos ahora mismo, y lo único que ves es allí, el murito este con la protección, que pasa pues rozando el hombro prácticamente con el muro, si sales al límite. Aquí sales en segunda y tenemos una recta que parece grande, pero se acaba muy pronto. Metes segunda, tercera, cuarta, quinta, y con la 600 entra en quinta con el gas a fondo en aquella curva que viene ahora. Con la 1000 lo que hace es que metes sexta haciendo un cambio rápido sin estirar la quinta, para que en sexta a medio gas entres aquí, aunque hay pilotos que dicen que lo hacen en sexta a fondo. Yo todavía no soy capaz de hacer la sexta a fondo. La hago sexta a medio gas, a unos 250. De aquí sale, la moto aquí se eleva, hace un cabito muy suave, con la rueda levantada, aquí en Union Mills. Bajas dos marchas, entra en esta sección que se hace en cuarta,
dando un poquito de gas, una curva muy rápida, peligrosa porque si das mucho gas aquí te pasas de frenada en la siguiente, y la siguiente hay que entrar bastante metido, ceñido al interior, porque a la salida hay un saltito que hay que pasar despacio, porque si no lo pasas despacio se te va de control la moto y te caes. Entonces aquí se entra por dentro, haces el saltito este, que en el coche prácticamente ni se nota, en la moto se te mueve la moto que te cae, y nada más que lo haces el salto, segunda, derrapando, veréis las marcas en el suelo aquí un poco más adelante, se sale y se mete segunda, tercera, y se enfila toda la subida, una subida que hay aquí muy larga, que se llama Glenvine, exactamente, Glenvine. Esta subida en principio parece que te puede relajar aquí un poco y vas metiendo marchas, pero lo que ocurre es que hay aquí dos cambios de rasante que con la 600 no se notan, pero con la 1000 despega, vuela la rueda delantera, vuelve a caer en el suelo, y ahí un poquito más adelante eso, hay otro. A todo esto no dejas de meter marcha, cuarta, quinta, y aproximadamente en este punto metes la sexta en la 1000 y vas estirando la sexta y entras en aquella curva anterior a la famosa curva de Balagueri. En esta curva se entra gas a fondo en sexta, 270, peinando un poco hacia el interior, y te dejas ir hacia allá. Hay que tener muy claro exactamente el punto donde pone la rueda delantera, porque si no luego te falta espacio al salir, porque a 280, 270 que se entra en esa curva tienes que tenerlo muy claro. Aquí sigues con el gas enroscado y llegas a la curva Balagueri, que también es conocida como Balascary, scary de miedo, porque es una curva en la que venimos en sexta a fondo, hace ya prácticamente 1 kilómetro, se llega a este punto a unos 300 km por hora, 290, 295, corta gas, medio gas, bajas una marcha y te tienes que tirar al ápice, que no lo ves prácticamente hasta que no te llega. Y cuando te llega tienes que tirar en quinta allí a tocar el ápice y tumbar la moto a unos 230, 240. Y es mucha velocidad para una trazada que prácticamente no ves. Nada más que has tocado el interior, 230, 240, enchufas otra vez el gas a fondo, y hay un pequeño cambio de rasante, que la moto despega de nuevo en forma de caballito, y justo cuando la rueda despega aquí, se levanta, se mueve un poco hacia arriba, y cuando cae al suelo, aquí justo en este punto, metemos la sexta y enfilamos otra larga recta que hay hasta el siguiente punto, que es un punto famoso en el circuito. Y ahora diré por qué. Pues esta curva, que se entra en sexta prácticamente entre medio gas y 3/4 de gas con la 1000, es la curva donde se mató David Jeffries. Y bueno, pues vienes, como comentábamos, de una recta que vienes en sexta, a este punto se llega pues a 290, 295, y cierras un cuartito de gas y te vas a buscar este muro de la izquierda, que se viene a ti como si fuera a comerte, prácticamente se pasa rozando con el hombro, porque prácticamente no se corta gas, se entra a esa curva en 270, 265, 270. Y sales, y una vez que sales enchufa otra vez gas a fondo, y lo único que tienes pendiente es el bordillo de la derecha. El bordillo este blanco y rojo, que fue donde se mató David Jeffries, en uno de estos muros de estas casas aquí a la derecha.
ganador del TT, ¿no? Varias veces ganador del TT y piloto muy famoso porque cambió un poco el estilo de conducción, ya que participó con las primeras Yamaha R1 del año 98, que es una moto muy espectacular, muy potente, batió todos los récords de velocidad y de media, y ganó varios TT, ¿no? Y se hizo un piloto muy famoso, iba derrapando por todos lados y fue, digamos, el primer piloto que introdujo el estilo que se utiliza hoy día de llevar las motos superbikes, que lo introdujo en este circuito del TT, ¿no? Hasta ese momento la conducción era un poquito más al estilo antiguo, un poquito más suave. Pues nada, después de esa curva que hemos hecho en sexta, seguimos sexta a fondo, la moto sigue cogiendo velocidad y llegamos al salto de Crosby. Este es uno de los puntos más impresionantes del circuito porque la moto despega y no hay manera de hacer que no salte o que no se levante la rueda a prácticamente 300 por hora. Es uno de los puntos que yo más problemas tengo porque no sé todavía cómo hacerlo realmente. Si entrar con el gas justo cortando antes, si entrar a medio gas, si entrar a 3/4 de gas. Otros me dicen que coja el freno de atrás. Bueno, hay teorías para todo, ¿no? El hecho es que ahí salta la moto una barbaridad y vas a una velocidad tremendísima y no hay Dios que la controle. A mí se me escapa de las manos y varias veces está a punto de perder control a esa velocidad y salir por los aires, ¿no? Entonces un punto muy complicado del circuito. Bueno, pues nada más aterrizar de ese salto, se sigue enchufando a fondo en sexta, como veis, desde la salida prácticamente hasta Palacrane. Esta sección de las primeras 6 o 7 millas se hace en sexta a una velocidad ridículamente alta, o sea, espectacular y indescriptible. Y seguimos en sexta hasta este punto en el que cortamos un poco de gas, entramos en esta curva en sexta a unos 280 y sigues con el gas cortado, bajas una marcha y dejas que la moto con un poquito de gas se vaya yendo hacia la derecha y sigues. Entonces preparas la curva que viene siguiente, que es una curva de cuarta, bajas una marcha y entras en esta curva unos 200, 190, 200. Es una S rapidísima, de buen asfalto, sin bache, pero que al salir tiene el problema de que el peralte, cuando abre gas, está en tu contra y la moto tiende a derrapar, y aquí por eso está tan protegida la salida, porque es muy fácil terminar ahí en el campo. Pues se estira la cuarta, se abre gas a fondo, se estira la cuarta, aquí hay un salto, no es un salto, es una pequeña pendiente que la moto levanta un poco rueda y entras en esta curva ciega que hasta que no la conoces no la haces bien, cuando la conoces rapidísima. Se sigue en cuarta con el medio gas abierto a 190, a 200 y te dejas ir a la izquierda, estiras la cuarta, metes quinta y prácticamente en aquella que viene a la derecha ahora pues se entra gas a fondo, muy tumbado, prácticamente tocando el piano, el piano, como si estuviéramos en un circuito corto. Aquí no hay piano, aquí son bordillos, siempre pendiente de esta farola roja, que es el punto donde te vienes a estrellar si allí no has medido bien la entrada. Estiras la quinta un instante para frenar inmediatamente, bajas 2 marchas, porque aquí viene una curva muy limpia, de asfalto muy bueno, me gusta bastante, en la que se entra muy rápido, en cuarta, se entra a 160, porque el asfalto está muy bien y te permite abrir gas muy bien, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el bordillo blanco y negro que quita la moto, también tiende la rueda delantera cuando sale a prácticamente tocar el bordillo aquel. Y otra vez, cuarta, estirar la cuarta, otra vez estirar la quinta y casi cuando la moto pide meter sexta, tienes una de las curvas que más claras ves desde el principio, que hay que hacerla gas a fondo, pero que cuesta mucho y cuesta de aprender, pero te tiras al ápice y sin cortar la quinta, escondiéndote en el carenado todo lo que puedas, te metes. Aquí a la izquierda hay un pub y hay una casa, se suele poner muchísima gente, un sitio muy espectacular, porque a continuación hay una curva muy redondita que se hace en sexta cortando un poco el gas y que es también muy importante, porque un paso por curva aquí bueno te da una buena aceleración
antes de la frenada de Ballacrane. A Ballacrane. Ballacrane es una frenada muy fuerte y una curva de segunda que, digamos, si dijéramos que el circuito es un cuadrado virtual aproximadamente, cuadrado o triángulo, no sé, pues este sería uno de los vértices, ¿no? Uno de los cambios grandes de dirección. Entonces esta es un punto también donde se pone mucha gente y es, digamos, una zona de segmentación del circuito. Y entonces salimos de Ballacrane en segunda, estiramos la segunda, metemos tercera y nos metemos en una zona que se llama Glen Helen, muy boscosa, y cambia un poco el tipo de asfalto y la luminosidad que tiene, así como la estrechez de la propia carretera. Esta curva donde se estrelló Milky Quail, que es uno de las personas que está en la organización del TT, y bueno, tuvo un accidente ahí bastante grave y se retiró. Y bueno, pues es una zona muy sinuosa, muy difícil, donde la trazada, la línea que lleve es muy importante. Aquí en esta curva se van metiendo cuarta, acelera gas a fondo, y la velocidad de paso que se lleva por aquí es también absolutamente tremenda. Y suele ser Glen Helen una de las zonas que más le cuesta a los pilotos cuando vienen aquí por primera vez. Y por supuesto hablo en propia persona, claro, en primera persona, porque no son curvas definidas perfectamente, sino que, bueno, pues tienen un trazado un poco sinuoso y es difícil ver de entrada por dónde tienes que ir, ¿no? Cuarta, quinta, todo este tramo. ¿Sí? Este tramo se hace en cuarta. Aquí baja a tercera. Esta es una curva muy rápida de tercera. Aquí metes segunda. Se sale derrapando, intentando no irte mucho hacia la derecha, porque tienes que preparar la siguiente. Te viene rápidamente para acá. Esta doble curva, aquí donde se cayó Ángel Nieto. Estas doble curvas son bastante del tipo de circuito normal que conocemos, una S bastante lenta, y ya sale de aquí en segunda, cambia rápidamente a tercera yéndote hacia afuera, metes cuarta y como podéis ver es muy sinuoso, es como una serpiente, y coger aquí la línea es muy complicado, ¿no? Aquí tienes un pequeño salto que en el coche tampoco se nota y la moto da un salto tremendo, y te colocas para esta curva en la que es muy fácil pasarse y quedarse largo porque se cierra a la salida. Eso es algo también que cuando eres nuevo aquí te cuesta mucho, coger aquí la trazada bastante cerrada y rápidamente cambiar de dirección y empezar a abrir gas en este espacio que han asfaltado nuevo, que es una maravilla. Y se entra gas a fondo, va metiendo gas muy tumbado, estirando la cuarta, hasta el punto de que buscas la siguiente referencia, que es una curva muy rápida de izquierda, esta curva de aquí, que se entra en cuarta pues a 190 aproximadamente. Vuelves a abrir gas un instante, cortas y bajas una marcha y te metes en tercera. En esta curva de aquí vuelves a abrir gas suavemente, te dejas caer como en un zigzag. Es una zona muy de baile, esta zona de Glen Helen 2, y aquí tocas el ápice, te abres, te cierras en segunda, tocas el interior del muro y sales abriendo gas, derrapando ahí hacia afuera. Y de nuevo muy suave, tienes que llevar la línea perfectamente, dejarte abrir hasta la siguiente. Esta zona es muy bonita de ver porque las motos parece que hacen un baile cuando hace la trazada buena. Además el asfalto aquí es muy bueno en esta zona.
Aquí tocas este punto, te vas al interior y te mantienes en el interior porque la curva se va cerrando. Llega un momento, empiezas a levantar, segunda, pic, cambio corto, tercera. Es una zona muy técnica. Glen Helen y Glen Helen 2 es una zona muy técnica, en la que tienes que saber especialmente dónde meter la rueda y la trazada que tienes que llevar para que te salgan los tiempos. Aquí tercera, tocas aquí el ápice, sales, abre otra vez gas, no estira la tercera, metes la cuarta, tocas el ápice anterior, que es ciego, y entonces te vas a buscar lo que acabamos de tocar, que es el piano interior, pero el exterior, exactamente. Esto ocurre cuando eres español y estás acostumbrado a conducir con el volante allí. Sí, a mí me voy tragando los bordillos, pero vamos, que a mí me da igual, que cambien los ingleses la carretera. Bueno, pues se sale de esta curva y van metiendo marcha y se llega a uno de los sitios más espectaculares del circuito, porque metes cuarta, quinta, sexta y llegas a un salto ciego en el cual la moto despega y dejas un poco la zona boscosa. Entonces parece que has llegado a una elevación que te has ido a otro sitio. Aquí se despega en sexta, 260, 280 y sigue estirando la sexta en esta recta hasta el punto que no sé cómo se llama, Glen Helen, el Kronkebody. Llegas al Kronkebody, que está allá abajo, que es una de las curvas. Ya llevo dicha que hay una de las curvas, bueno, pues esta es una de las curvas. Es que este circuito tiene muchas curvas muy complicadas, muy espectaculares. Bueno, pues esta otra que se llega en sexta a 300 km por hora. Aquí se hace prácticamente el tope de la moto. Ligeramente dejas caer un poco el gas y nada más que dejas caer un poco el gas te vas a buscar el interior del piano aquel. Entras a medio gas en este piano a 260. Y bueno, esta curva es una de las curvas que todavía me cuesta creer cómo es posible que se entre a esa velocidad. Increíble, o sea, increíble total. Cuando sales de ahí en sexta, despega la moto, baja aquí, sigues abriendo gas a fondo, te preparas para este salto, que es este cambio rasante que en el coche parece que no es nada. Aquí la moto hace ¡fum! Y salta 5 metros. Cuando ha caído, vuelves a enchufar a fondo para tomar esta a fondo, en sexta, esta curva que viene ahora. Y a la siguiente ya sí, dejas caer la quinta y te metes en quinta peinando el gas, solamente tocando el gas. En quinta a 200 ya te metes aquí. Dejas que sigues dejando que la moto baje un poco de velocidad y te metes en quinta a unos 160 en esta curva de aquí, que es tocar el interior y abrir gas inmediatamente. Te dejas abrir a fondo y sigues cerrando la trazada. Cierra la trazada y ahí viene una recta, una pequeña recta. Y ahora estamos en... ¿cómo se llama? Estamos en Milestone. Glen Helen. Drinkersven. Hanley's Corner. Hanley's. Ahora estamos en Hanley's. Bueno. Pues... llegas aquí estirando la quinta a unos 260, 250, se llega aquí y bajas una marcha y te metes en esta curva que todo el mundo la conoce como la curva del muro, porque tienes muro al entrar y muro al salir, y la más bien de frente, ¿no? Y esta es una S rapidísima, es como una chicane que tienes el muro ahí y pasas rozando el muro y sales abriendo gas. Y ahora hay una sección de S's que se entran casi a fondo y son muy técnicas, muy complicadas, porque has salido de ahí en quinta, sigues con la quinta, has tomado esa curva en quinta ya a 200 y algo, aquí ya vas a 250, metes la sexta en un cambio corto y te metes aquí a 250 en esta curva sin saber casi cómo vas a salir, y sales allí y entonces ya enchufas la sexta y la estira hasta el salto aquel que hay allí, en el que se pasa sexta a fondo. Si tienes la precaución de estar en la izquierda, si vas por la derecha, se te descontrola la moto porque es más fuerte el cambio de rasante en la derecha, tienes que pasar por la izquierda y se sigue estirando en sexta, y de nuevo ya en un segundo te has puesto aquí, te has vuelto a poner aquí unos 270, 280. Cortas el gas
Y aquí es una curva que dices, bueno, la ves, pasas por ella y dices, bueno, pues aquí habrá que frenar una barbaridad y meterse aquí como en cuarta, porque es una bajada con muchos baches. Bueno, pues la realidad es que aquí se baja una marcha y se vuelve a dar gas y se entra en quinta, aquí a unos 240, para bajar para abajo. Yo cuando paso con el coche y lo veo, todavía no entiendo cómo es posible, pero es así. En quinta se abre gas y se baja para abajo. Y esto es el Vagaro. Vagaro es un punto al bajar esta bajada. Has estirado la quinta, has cortado a gas ligeramente para entrar aquí a unos 240. Aquí la moto se comprime prácticamente como en la bajada de la entrada de meta. Y toca la quilla y toca todo en el suelo y bueno, y te hundes prácticamente con la moto, ¿no? Porque la velocidad de paso por ahí, como digo, es unos 220-230. Es inhumano. O sea, el que está ahí lo ve, debe quedarse impactado, ¿no? Mira, aquí es la milla 13. Se sale de aquí, efectivamente, de Balagaro y entra a Casa Fondo y nos acercamos a la milla 13. Aquí había un cambio de rasante, pero esto lo han asfaltado este año. La entrada a la milla 13 la han asfaltado. Había un cambio de rasante que ya no hay. Entonces ahora se llega muy bien, gas a fondo, quinta, 260, frenas, bajas una marcha y entras en cuarta, frenando como a 180, 170, 180. Aquí fue en la milla 13 donde Santiago Herrero perdió la rueda y se estrelló contra uno de estos árboles y desgraciadamente perdió la vida. La milla 13 es una curva muy traccionera, de asfalto muy malo. Y que bueno, que después de ella nos lleva una sección de asfalto, sin embargo, nuevo, muy rápida, en quinta. Esta curva, que parecen dos que estamos pasando, se hacen en una, y que te da la aceleración a una recta que es la entrada a otro de los puntos clave del circuito del TT, que es el Carmichael, que es el circuito de Carmichael. El circuito no, perdón, el pueblo de Carmichael.